Estuvo oculto durante siglos y tienes que practicarlo todos los días. Utiliza este poder de la visualización todos los días, como voy a contarte ahora, y te aseguro que verás cómo tu manifestación en el exterior empieza a cambiar, se empieza a transformar tu vida y empiezas a ver aparecer todo aquello que antes estuvo en tu interior. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo todos los días mucha información para ayudarte a entender estos principios. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y voy a hablarte hoy del poder de la visualización, del poder de la imaginación y de cómo es la antesala de la realidad. Y quiero que entiendas algo. Los principios no fallan jamás. Cualquier cosa que tú veas en tu mundo material, cualquier cosa que estés experimentando hoy en día en el mundo material, es solamente un reflejo de tu idea interior, de las ideas que tienes interiores en tu mente. Esto no es algo nuevo, no es algo que yo me esté inventando. Lo han dicho numerosos maestros, filósofos, avatares a lo largo de la historia. Y no os penséis que, por ejemplo, la Biblia es el manual donde te lo explican el más antiguo. Porque 500 años antes de Jesús, ya Platón decía que el mundo se dividía en dos partes. Un mundo no visible, que era el mundo de las ideas, y un mundo visible, que era el mundo... era un reflejo de ese mundo de las ideas. Y también nos advirtió en el mito de la caverna que cuando una persona despertaba de ese sueño, de ese trance hipnótico de las cosas, que es donde está la mayoría de la gente, dominada por el mundo material, creyendo que esa es la única realidad, la realidad final y que no se puede cambiar. Y Platón nos advertía, cuando uno despierta de eso y se da cuenta de que todo está creado en otro mundo, al tratárselo de contar a otra gente, te encontrarás la oposición, la burla, la crítica, te tratarán de loco, te dirán que te has metido en una secta, que pobrecito, que qué le ha pasado, que está mal, que está loco, que no sé qué, bla, 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 todo eso. O sea, es normal. Hace 2500 años, o más de 2500 años, Platón nos lo advertía. O sea, que esto lo sabemos en los anales de la historia de la humanidad, siempre ha ocurrido lo mismo. La mayoría están dormidos y aquellos que despiertan no son entendidos por los que están dormidos. ¿Qué significa esto? Que no tienes que tratar de convencer a la gente. Debes convencer a tu mente. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. No convenzas a la gente, convence a tu mente. Porque cuando tu mente se convence de que realmente todo lo que ves en el exterior es creado, es la antesala de lo que se ha creado anteriormente en el interior, cuando tú ya tienes esta idea, entonces puedes empezar a aplicar estos principios para transformar tu exterior. Y simplemente tienes que aplicarlo. Es muy importante que entendáis esto. Entonces, cuando tú quieres crear una nueva realidad, debes crear primero una representación mental de esa nueva realidad. Una representación mental realista. ¿Qué ocurriría si esa realidad fuera real ya? ¿Qué implicaría? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? ¿A quién le hablaría? ¿Qué me dirían los demás hacia mí? Todo eso sirve para crear esa representación mental. Y en el estado de sueño, de vigilia, justo antes de caer dormido profundo, en esos estados donde entras en estados que la ciencia le llama el estado alfa, el estado zeta, esos estados que la Biblia dice que es un estado de oración, porque la Biblia no es un libro de cuentos, la Biblia no es un libro de historias, es un manual de instrucciones. Escríbelo aquí abajo en los comentarios.
La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de historias, es un manual de instrucciones. Y en la Biblia le llamaban a estos estados estados de oración. Y esto es muy importante que lo entendáis. El día que yo entendí la diferencia de pensar en el deseo versus o pensar desde el deseo, ese día se transformó mi vida por completo. Porque cuando tú piensas en el deseo, lo estás pensando desde la separación y lo estás poniendo en el futuro. Es algo que no tienes, es algo que está separado de ti, es algo que no está dentro de tu vórtice de vibración. En definitiva, es algo que no está en tu mundo. Pero, entonces siempre está fuera. Por eso, la gente que visualiza el deseo nunca lo logra. Y dicen, esto no funciona. O solo están pensando en el deseo. Quiero lograr esto, no funciona. En lugar de eso, debes visualizar desde el deseo. No en el deseo, sino desde el deseo. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Debo visualizarme desde el deseo. No visualizar el deseo. No debo visualizar el deseo. Debo visualizar desde el deseo. ¿Qué significa visualizar desde el deseo? Cuando tú visualizas el deseo, visualizas algo que quieres lograr. Cuando tú visualizas desde el deseo, visualizas una vida teniendo ya eso. Por eso, la Biblia, que no es un libro de historias, es un manual de instrucciones, decía Jesús, todo lo que pidáis en estados de oración, en estados alfa zeta, en el estado de vigilia, en el estado de sueño, antes de irte a dormir, todo lo que pidáis en ese estado, en oración, creyendo que ya lo tenéis, o sea, desde el deseo ya cumplido, lo recibiréis. Jesús era el metafísico más importante de la historia de la humanidad. Y el hombre más importante de la historia. Por eso ha marcado un antes y un después. Y todavía la mayoría de la gente se empeña en hacer leer un personaje religioso, en hacer de él cosas que no son. No, nos estaba enseñando a cómo vivir y a cómo morir, indicando lo primero que la muerte no existe y que no hay pecado y que no hay un Dios castigador. Pero lo más importante, más allá de las instrucciones del otro lado, que nos dijo no temáis, no tengáis miedo, la muerte no es el final, es el principio. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque lo que haces aquí en esta vida tiene repercusión en otras vidas. Esto es un campo de entrenamiento para el alma, chicos. Hemos venido aquí, nos hemos reencarnado para crecer. Y si tú ya estás en el nivel espiritual como para darte cuenta del principio del mentalismo y de estos principios que os estoy enseñando en la saga La Voz de tu Alma, ¡felicidades! Porque estás a un nivel de conciencia muy superior y ahora debes pasar de víctima a creador. Debes pasar de creación a creador de tu vida. La mayoría de la gente son mera creación. Son personas que han sido creadas y ahí se acaba el tema. Pero la gente que despierta pasan de ser mera creación a ser creadores de su propia realidad. A ser dioses. Decía Platón y Jesús también, sois dioses, pero lo habéis olvidado. En la Biblia, ya en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, te habla de que Dios nos hizo a imagen y semejanza. O sea, nos hizo dioses creadores, porque ¿Dios qué es? Es un ser creador. Entonces nos ha hecho dioses creadores. Y el poder de la creación es el poder de la imaginación, es el poder de la visualización creativa. Ahora, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Juan, en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, en Juan 14 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues, esto lo decía Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuera y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también lo dijo en la última cena, los milagros que yo hago, tú también los harás y aún mayores. Y entonces le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos, pues, saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Padre? El Padre es tu visión, es tu Dios creador.
Y nos dice Jesús, a través de los principios que os enseño es que podréis llegar a ese Padre. Pero nadie llega a ese Padre si no es a través de estos principios, si no es a través de mí. Y Jesús nunca dijo, adoradme. Dijo, seguidme, seguid la instrucción y podréis hacer lo mismo. Entonces es exactamente ese es el principio. Ahora, ¿qué significa que mi Padre tiene muchas moradas? Significa que en el lugar del Padre, en lo que yo llamé la mente supraconsciente, en esa mente creativa, no esa mente programada, que es la mente subconsciente, sino en esa mente creativa, existen todas las posibilidades. Por eso Jesús decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y tú simplemente tienes que elegir una nueva morada. Eso es lo que tienes que hacer, elegir una nueva morada. Y déjame explicarte algo. Cuando pruebas estos principios y sucede de una manera tan natural que corres el error, y siempre pasa lo mismo, de creer que hubiera sucedido de todas maneras. O sea, que tú no has tenido nada que ver con eso. Porque sucede tan natural a veces, esperamos milagros tan sobrenaturales, que las bendiciones que nos ocurren de manera natural decimos, esto hubiera ocurrido de todas maneras, no lo he creado yo. El día que entiendas que hay una correlación directa entre tu pensamiento, tu intención y lo que ocurre en tu vida, ese día despertarás. Y no seas mal agradecido con Dios, con el Creador que te ha dado ese poder, no seas tan mal agradecido de pensar que como se ha dado de una manera tan fácil, tan natural, tan armónica, que hubiera ocurrido de todas maneras. Porque no. Tú lo has creado. Es más, déjame saber aquí abajo en los comentarios si alguna vez te ha pasado esto y ha pasado tan naturalmente que has pensado hubiera pasado de todas maneras. No he tenido nada que ver con esto, no puede ser. O sea, ha sido muy obvio, estaba ya destinado a ser. Creo que nos ha pasado a todos. Y no es verdad, tenemos una correlación y tenemos que trabajar mucho en esa fe. Porque a todos nos pasa que a veces dudamos, decimos, esto no es real, no funciona, esto realmente todas las cosas más buenas que me han pasado es que hubieran pasado de todas maneras. Y no es más que tu propia mente intentando sabotearte, no es más que eso. Porque en realidad sí tú lo creaste, es verdad, sí tú lo creaste. Entonces, debes entender que la física cuántica descubrió hace muchos años, hace más de 200 años, el efecto observador. Y en el efecto observador nos dice que lo que nosotros observamos de la realidad y la expectativa que tenemos de lo que tiene que ocurrir en esa realidad es lo que la realidad acaba manifestando. Ahora, como sabemos que la observación no solo tiene que ser del plano físico, sino que puede ser en el plano que es la antesala al plano físico, que es el plano mental, si en tu plano mental deliberadamente y conscientemente observas otra realidad, es decir, eliges otra morada, entonces eso se va a manifestar en tu realidad. Básicamente, la realidad es como la describes en tu imaginación. Tú en tu imaginación describes tu realidad. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Ahora, debes hacer un proceso de revisión. ¿Qué significa un proceso de revisión? Debes coger tu realidad y revivirla en tu interior como te gustaría que viviese. Por ejemplo, Neville Goddard cuenta en uno de sus libros cómo una persona mayor, una viejecita, una abuela que iba a sus eventos, y iba a muchos, y de repente le había escrito unas cartas a su nieta, a su nieto y a su nuera, y nunca había recibido ni siquiera, no solo contestación, sino no había recibido el doble check de que habían recibido las cartas. Entonces, durante 7 días, por la noche, en su imaginación, se imaginaba cómo recibía la carta de su nuera y de sus nietos, y de su nieto, y ella visualizaba todo lo que ponía en esa carta. Bueno, pues ya sabes cuál fue el final, ¿no? O sea, después de 7 días haciendo esto, recibió una carta de su nuera y de su nieto. Y lo que ponía en la carta era prácticamente un calco de lo que la abuela había estado visualizando todas las noches en su mente. O sea, de alguna u otra manera, esa telepatía había llegado a su nuera y a su nieto, que no habían recibido las cartas, y empezaron a escribir y fueron inspirados por algo superior con exactamente lo que su abuela había creado en su imaginación y en su visualización creativa todas las noches durante 7 noches. Esto funciona.
Entonces, debes crear una película de la realidad de que quieres vivir. Por ejemplo, y debes escenificar esa realidad. Imagínate, yo qué sé, que un amigo te dice, en tu imaginación te dice, nunca te había visto mejor que nunca. Yo qué sé, imagínate que estás enfermo y quieres sanar, ¿no? Y de repente tú te imaginas todas las noches de tu vida como tu mejor amigo te dice, wow, nunca te había visto mejor que ahora. Estás en mejor estado de salud y en forma que nunca. O estás en tu mejor peso si quieres bajar de peso. O estás lo que sea. O si quieres prosperar, imagínate a tu mejor amigo diciéndote, wow, o sea, realmente lo has conseguido. O wow, realmente, ostras, estás prosperando, me tienes alucinado, ¿cómo lo estás haciendo? No sé, imagínate algo. Si quieres lograr algo que todavía no tienes, imagínate en tu imaginación cómo lo logras. Cómo haces cosas que implican que has logrado eso. Si quieres tener una relación de pareja y quieres casarte, imagínate en tu imaginación cómo tocas el anillo con tu mano. Imagínate cómo miras en tu mano el anillo y cómo lo tocas. No sé, imagínate cosas que impliquen que eso ya está hecho. Y hazlo consistentemente y trabaja en los detalles. Y hazlo todos los días deliberadamente y consistentemente en una rutina. Creyendo lo que estás haciendo, sabiendo que estás creando tu realidad. Y yo te digo que eso se va a hacer realidad. Ahora, la visualización persistente del deseo concedido, la visualización persistente del deseo ya concedido, es el secreto de la vida. Escribo aquí abajo. La visualización persistente y consistente del deseo ya concedido es el gran secreto de la vida. La visualización consistente y persistente del deseo ya concedido es el secreto de la vida. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Si quieres aprender más, por favor, suscríbete, activa la campanita, las notificaciones. Estoy subiendo todos los días muchos vídeos para ayudarte a entender estos principios. Y si quieres ir un paso más allá y te quieres volver uno de mis estudiantes, te espero dentro de la saga de La Voz de tu Alma. Son 12 tomos, el único lugar donde la tienes completa es en mi página web, pero no te preocupes porque la enviamos a todas partes del planeta con la empresa DHL. Así que te dejo aquí abajo el enlace a la página web, haz clic. Y nos vemos dentro de las páginas de la saga La Voz de tu Alma. En unos días lo recibirás en tu casa. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde,